Bendiciones a todos los que se están conectando. ¿Qué les parece si vamos preparando el ambiente? Hoy vamos a estudiar nuevamente nuestra materia de Génesis 1. Así que prepárate, prepara tu corazón, busca un lugar tranquilo y relájate un ratito que en un momento comenzamos. Alberto Bojorquez, bendiciones, mi querido hermano, hasta Tijuana. Te invito para que te quedes en esta transmisión. Vamos a estar estudiando Génesis 1, específicamente capítulo número 3 de Génesis, hablando de la caída del hombre. Así que bienvenidos todos los que van llegando. Permítanme mandar algunos saludos. Quiero que podamos preparar nuestro corazón. Saludos Norma Larriba Gómez, espero que su esposo se encuentre un poco mejor. Salúdenme al hermano Gerardo, dígale que Dios le bendiga en sobremanera. Y bueno, prepárense mis hermanos. Nos conectamos un poquito antes para dar oportunidad a que la gente empiece a conectarse. Así que prepárate porque hoy vamos a tener un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el hombre, el propósito para el cual fue formado, fue creado, acerca de la serpiente. Vamos a hablar acerca de las consecuencias de la caída y yo sé que va a ser realmente interesante. Por ahí en el WhatsApp estuve enviando un bosquejo, déjenme lo encuentro. El bosquejo de hoy es la caída del hombre. Luego vamos a estudiar para qué Dios puso al hombre en el Edén, 4 razones. El árbol de la ciencia del bien y del mal como segundo lugar. ¿Qué significado tiene el árbol? ¿Para qué Dios puso ese árbol? ¿Por qué Dios no quería que comieran del fruto? Vamos a estudiar un montón de cosas. Así que qué bueno, hermana Norma, voy leyendo su mensaje, qué bueno que ya se encuentra mejor de salud su esposo, eso me alegra. Voy a ingresar por ahí. Saludos Espino Vargas, mi hermano Ever. Voy a ingresar por ahí un link para que si tú quieres meterte a un grupo de WhatsApp, puedas darle link y inmediatamente te va a llevar al grupo. En el grupo estamos subiendo material de apoyo para los estudios, pero también estamos viendo algunas otras cosas que son sumamente interesantes. Así que te invito a que le des like. Lo voy a poner justamente aquí. Ahí está, lo acabo de poner. Si tú quieres entrar al chat, solamente dale clic a la liga y vas a entrar directamente con nosotros. Saludos para todos los que están conectando. Si de repente tienes alguna necesidad, escríbela, porque estamos orando constantemente por las necesidades de la gente. Si por ahí me está escuchando la hermana Patty de Denver, estamos orando por usted, hermana, por su familia. Sabemos que están pasando una situación muy difícil con el COVID-19, pero esperamos que el Señor obre sobre sus vidas pronto, en el nombre de Jesús. Y si tú te vas conectando, bienvenido. Hoy vamos a estudiar Génesis, así que prepara tu corazón porque hoy vamos a aprender la palabra de Dios. Comparte este video, compártelo para que más gente lo pueda ver, para que más gente pueda unirse y que más gente pueda aprender acerca de la palabra de Dios. Saludos Ismael Ramírez, bendiciones hermano. Espero que todo esté bien por allá en San Pedro.
Bien, ¿qué les parece si nos vamos preparando? Quisiera que hiciéramos una oración. Hagamos una oración juntos en el nombre de Jesús. Dios mío, Padre, yo te pido en esta noche que tú te glorifiques y que te derrames sobre nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos el día de hoy estudiar tu palabra y que tu palabra traiga esperanza a nuestras vidas. Yo te presento el día de hoy a mi hermano Diego Armando García. Yo te presento su corazón, te pido que lo ayudes. Espero que él se encuentre bendecido, que él se encuentre muy bien, Señor. Yo le mando un fuerte abrazo, Señor, y te pido que te glorifiques sobre él, que derrames de tu presencia, de tu paz. Gracias por el corazón de él, hoy lo bendigo. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que hagas una obra muy especial sobre su vida. Te pido que bendigas, Señor, la vida de cada uno de los que hoy vamos a estudiar tu palabra. Y ruego en el nombre de Jesús que hoy, Señor, podamos escudriñar tu palabra, para que a través de tu palabra podamos entender lo que tú tienes para nosotros, porque sabemos que entre más nos acerquemos a tu palabra, Señor, más bendición tendremos. Yo te pido que bendigas la vida de los que se van conectando, la vida de Obed, Señor, la vida de María Olivares, la vida de Doraelia Gómez, la vida, Señor, de Norma Larriba, la vida, Señor, de Alberto Bojorques, la vida de las personas que están entrando a este video. Te pido que les des la capacidad para que puedan permanecer en toda la transmisión, escuchando la palabra, Señor, y preparando sus corazones para lo que ha de venir. Yo te doy gracias. Si tú vas entrando a esta transmisión, ayúdame a orar antes de comenzar. Gracias te doy, Padre, porque tú eres bueno, porque tienes misericordia de mi vida y de la vida, Señor, de cada uno de los que están aquí. Yo te pido por María Olivares, te pido por su salud, Señor, te pido que te glorifiques en su salud, que te derrames en sobremanera, que obres sobre su vida. Yo te pido, Señor, que bendigas la vida de cada una de las familias que están viendo esta transmisión y que permitas que a través de tu palabra y de tu poder, Señor, ellos puedan ser bendecidos en sobremanera. Te agradezco infinitamente, Señor, tu amor, tu bendición, tu gracia, tu socorro, tu misericordia, porque sabemos que no hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie que se compare contigo, solamente tú eres un Dios grande y un Dios bueno. Así que, Señor, el día de hoy nos preparamos y te pedimos que te glorifiques sobre nuestros corazones, porque sabemos que sin ti, Señor, no somos nada. Gracias, Jesús. En este momento nos preparamos para el estudio de tu palabra y te pedimos que obres sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi abuela Irma. Dios la bendiga hasta San Pedro. Espero pronto ir a verla. A usted, a mi abuelo, los queremos mucho. Estamos orando por ustedes. Había ido a San Pedro hace algunos días a ayudarle a un amigo pastor con sus grabaciones, pero no quise visitarlos para no ponerlos en riesgo en caso de que yo estuviera contagiado. Pero de todos modos les tengo en mi corazón. Espero pronto que pase esto para verlos, abrazarlos y otra vez poder platicar tan a gusto como siempre. Así que bueno, vamos a prepararnos. Ahora sí vamos a entrar al estudio de la materia. Saludos a los que están conectando. Gustavo Mendieta, saludos. Marlene Rivas, lista Marlene. Dios te bendiga, prima. Vamos a conectarnos y vamos a prepararnos. ¿Qué te parece si abres tu Biblia conmigo y le damos una leída al libro de Génesis, capítulo número 3? Y vamos a hacer esta leída con dos objetivos. David, bendiciones, hermano, qué placer poder tenerte aquí con nosotros. Vamos a darle una leída a Génesis 3 con el objetivo de dar un poco de tiempo para que la gente se conecte, especialmente los que se conectan a las 9 en punto, pero también para tener, mientras que va avanzando la clase, tener un concepto claro acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema de hoy es la caída del hombre, de tal manera que la caída del hombre se encuentra en Génesis 3. Si ya lo tienes, léelo conmigo, por favor léelo, dice la Biblia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, 7,
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Estamos leyendo Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Nota. Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sigamos leyendo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó el nombre de su mujer Adán, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, acabamos de leer todo el capítulo 3. Yo espero que tú lo hayas leído conmigo y no nada más lo hayas escuchado. Yo te invito a que tengas tu Biblia ahí. Tenla ahí porque vamos a estudiar. Ve por un lápiz, una pluma y vamos a estudiar. Ahora, la sesión de hoy, que es la sesión número 4, se llama La caída del hombre. La caída del hombre. Y vamos a estudiar específicamente cómo es que el hombre desobedece a Dios y por consecuencia entra en el hombre y en la mujer a algo que se llama muerte. La palabra muerte deriva de un vocablo griego que es thanatos, y esa palabra significa separación. De tal manera que cuando el hombre desobedeció a Dios, entró la separación en 3 áreas: la muerte física o la separación física, la separación espiritual o la muerte espiritual, y una muerte eterna de la que vamos a hablar más adelante. Ahora bien, yo quiero que me sigas con mucho cuidado y que vayas conmigo estudiando. Quiero que leamos Génesis 2:25. La Biblia dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quiero empezar diciendo que cuando Dios creó al hombre, y refiriéndome por la palabra hombre no a varón y hembra, sino la palabra Adam, que significa ser humano o humanidad. Cuando Dios creó a la humanidad, Dios la creó plena. Dios creó al hombre con todas sus capacidades emocionales y cognitivas totalmente desarrolladas. Y al ser hecho a semejanza del Eterno, el hombre pues era santo. A esa etapa se le llama la dispensación de la inocencia. Yo quiero que tú estudies las dispensaciones en tu casa. Ahí la pregunta para ti es, mientras me vas escuchando: ¿qué es la dispensación de la inocencia? Escríbeme qué es y cuántas dispensaciones hay en toda la historia, y va a ser interesante que pronto las vamos a estudiar. Ahora, cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, el hombre no tenía conocimiento del bien y del mal, porque se movía y andaba según la voluntad del Creador. Génesis capítulo número 2, verso 25 afirma que aunque estaban desnudos, no se avergonzaban. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no se avergonzaban? Sencillamente no se avergonzaban porque en ellos no había algún sentimiento de vergüenza, mucho menos algún sentimiento de culpa. No había un sentimiento de peligro o una vulnerabilidad el uno del otro. Es decir, como ellos estaban en una relación plena con Dios, ellos no sentían temor el uno del otro, ni sentían que tal vez el otro iba a hacer algo que les dañara, y tampoco sentían que algo los pudiera dañar en el Edén, porque ellos sabían que todo estaba siendo gobernado por Dios. Y es interesante que aunque estaban desnudos,
ellos glorificaban a Dios completamente y plenamente. Ahora, yo quiero que hoy estudiemos bajo preguntas. Me gusta enseñar bajo preguntas, y la primera pregunta del día de hoy es: ¿para qué puso Dios al hombre en el Edén? Voy a escribir esa pregunta en el chat y quiero que tú la respondas. Respóndeme ahí por mensaje. La pregunta es: ¿para qué puso Dios al hombre en el Edén? Es una pregunta bien importante. Dice Génesis 1:28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Para contestar esta pregunta, quiero decir que Dios tenía 4 objetivos con el ser humano al ponerlo en el Edén. Cuando Dios pone al hombre en el Edén, no lo pone como mera coincidencia, ni lo pone solamente para que se la pase a todo dar ahí, sino que lo pone con 4 objetivos. El primer objetivo es, di conmigo, fructificar. El siguiente objetivo es multiplicar. El tercer objetivo es llenar la tierra. Y el cuarto objetivo es señorear y sojuzgarla. Estas 4 características o 4 objetivos que Dios le dio al hombre tienen mucho que decirnos, y quiero que las estudiemos poco a poco. La palabra fructificar hace referencia a producir. La palabra multiplicar nos enseña que el hombre tenía que reproducirse. La palabra llenar la tierra significa que tenía que ser lo suficientemente sabio como para distribuir. Y la palabra señorear o la encomienda de sojuzgar significa ejercer dominio, o significa ser mayordomo. Ahora, un mayordomo está a cargo de los bienes de su amo. Si bien es cierto, él está a cargo, pero los bienes no son de él, son de su amo. De la misma manera, cuando Dios pone al hombre en el Edén, lo pone como un mayordomo, para que él administre los bienes del Creador. Por eso es que Adán en el huerto del Edén tenía una posición privilegiada, y es que esa posición era una posición de administrador de la creación. No quiero que se te olvide esa palabra, administrador. Adán y Eva eran administradores. Dios puso al hombre para dirigir la creación. ¿Alguna vez has leído el Salmo 8? El Salmo 8 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Eso significa que cuando el hombre está en el huerto del Edén, Dios lo pone con el objetivo de administrar la creación. Y todo lo que Dios creó, Dios lo pone para que el hombre pueda administrarlo de tal manera que pueda fructificarlo, multiplicarlo, llenarlo y pueda señorear. Esa es una responsabilidad que todavía sigue vigente para nosotros, pero nosotros hoy somos ineficaces para administrar nuestra propia vida. Y por eso es que a través de Cristo podemos tener la sabiduría suficiente para administrar nuestra familia, para administrar nuestra casa, para administrar nuestra vida, para administrar nuestro ministerio, porque nosotros como seres humanos estamos incapacitados de administrar correctamente nuestra vida. Ahora, la responsabilidad para gobernar viene como el resultado de la autoridad que Dios les da. Ellos no tomaron la autoridad por sí mismos, sino que fue recibida de parte del Creador. Y esa es una responsabilidad que Dios le dio a Adán, porque Dios tenía un propósito increíble para él. La Biblia enseña en Romanos 13, del 1 al 5, que toda autoridad es de Dios. La autoridad era de Dios, pero la autoridad Dios la delegó a Adán y la delegó a Eva. Y por lo tanto, como embajadores del Creador, o como administradores o mayordomos del Creador, ellos tenían la autoridad de sojuzgar. Ahora, la palabra sojuzgar no tiene que ver, diga conmigo, no tiene que ver, grábese eso, no tiene que ver con violencia o con maltrato. La palabra sojuzgar no tiene que ver con golpes, ni tiene que ver con excesos, sino más bien tiene que ver con la capacidad de administrar sabiamente la creación de Dios. El hombre fue puesto por Dios para ser un mayordomo. ¿Cuántos saben lo que es un mayordomo? Un mayordomo es un administrador, es un servidor de su Señor. Y el mayordomo tiene como objetivo ayudar en los negocios de su Señor que sean necesarios, que le sean encomendados. El mayordomo no es el dueño de la empresa, el mayordomo no es el dueño de los activos de la empresa, pero el mayordomo es el administrador. De tal manera que para que el dueño de la empresa o el dueño de la casa lo mande,
es porque le tiene en alta estima y tiene grande confianza. Dios, cuando crea al hombre, lo tenía en alta estima porque fue creado puro y fue creado capaz de hacerlo, y también le tenía confianza porque había una santidad, una confianza en que aunque el hombre tuviera un libre albedrío, Dios quería que ellos decidieran correctamente, y la decisión de ellos debería ser quedarse al lado de Dios para recibir la bendición del cielo. Ahora, Dios nos puso a nosotros los seres humanos, porque cuando hablamos de Adán, estamos hablando de la creación, estamos hablando de los seres humanos. Dios puso a los seres humanos para cuidar, para dominar. Ahora, Dios no puso a Adán para dominar a otros seres humanos, no te confundas. Eso no fue la voluntad de Dios. Dios puso a Adán para señorear, para multiplicar, para gobernar la creación. Y la creación se refiere tanto a los animales, como a las aves, como a los peces, como a las flores, como a los árboles, como toda la creación la puso en sus manos. Y la responsabilidad de Adán se basaba en cómo Dios debía de actuar, porque Adán era un embajador del cielo, y por lo tanto Adán tenía que actuar de la misma manera que Dios actuaría en su lugar. Por eso es que yo quiero que pensemos, ¿alguna vez Dios ha abusado de su creación? Por supuesto que no. ¿Alguna vez Dios es insensato en el uso que hace de los recursos que tiene a su alcance? No. ¿Alguna vez Dios ha sido egoísta, derrochador o inhumano con nosotros? Para nada. De la misma manera, el hombre, al administrar su creación, tenía que actuar igual que su creador. Recuerda que el propósito de Dios es que lo que Él es, nosotros también seamos. Te lo voy a repetir, grábatelo. El propósito de Dios es que lo que Dios es, tú y yo lo podamos ser. Y que así como Dios administra el cielo y administra la tierra, porque Él es el Dios de dioses y es el Rey de reyes, así nosotros también podamos administrar nuestra vida, nuestra familia, los recursos que Dios nos da para nuestra propia bendición, pero sobre todo para la gloria del Padre. Ahora, yo quiero dar una nota importante, un paréntesis importantísimo. Dios no le dio autoridad a Adán para que se enseñorease de sus semejantes. Su responsabilidad era para con la creación y no para con los hombres. Sin embargo, como resultado de la caída y dado el vestigio en el corazón de los hombres de la orden que Dios le había dado de gobernar, el hombre empezó a enseñorearse de sus semejantes, empezó a desgastar o a derrochar los recursos de la creación, los empezó a apartar y empezó a hacer diferencia entre unos y otros. Eso no es propósito de Dios. Dios nunca nos ha puesto a nosotros como jueces de nosotros mismos. Él es el juez de los hombres. Y Dios nunca ha puesto al hombre para que se enseñoree de otros, sino que Dios ha puesto al hombre para que él se enseñoree de la creación. Pero el hombre, al tener un corazón apartado de la verdad, entonces se ha encargado de hacerse rico, de hacerse poderoso a costa de pisar a quien se ponga enfrente. Y eso tiene que ver con la falsa esperanza que el hombre tiene acerca de Dios y con la falsa idea que el hombre tiene acerca de Dios. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, Adán y Eva se sentían seguros, no tenían temor porque Dios les daba paz. Pero una vez que el hombre cayó en transgresión, entonces el hombre empezó a sentir miedo. Por primera vez sintió vergüenza y sintió miedo. Y a través de toda la historia ese miedo se ha hecho presente, y ese miedo ha hecho que si yo tengo una idea de que alguien me puede dañar, me protejo, o primero le hago, o lo mato, o actúo de una manera incorrecta porque estoy pensando egoístamente, solo pensando en mis necesidades y no pensando que Dios creó todo un mundo capaz de suplir las necesidades de todos los hombres. A lo largo de los años, los hombres han acumulado riquezas para unos cuantos, pero el propósito de Dios no era ese, sino como hijos de Él, todos pudiéramos disfrutar de su benignidad, de su bondad y de su riqueza. Pero como el hombre hoy ha derrochado los recursos, se está acabando el agua, está acabando con los árboles en los bosques, está aprovechando o más bien desaprovechando los recursos que Dios le da y está utilizándolo para sus propios beneficios. Entonces el hombre está perdido del objetivo principal para el cual Dios lo creó. Quiero repetir eso: Dios lo creó al hombre para fructificar, para multiplicar, para llenar la tierra y para señorearla y juzgarla. Ahora, entrando en detalles, Génesis 2, del 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Fíjate cómo Dios es claro. ¿Para qué puso Dios al hombre en el Edén? Para que lo labrara y para que lo guardase o para que lo cuidase. De tal manera que el propósito de Dios para el hombre en el Edén era que él fuera el guardador o el cuidador de la creación. Y todavía hoy somos nosotros los guardianes de esta creación. Pero parece que estamos haciendo todo lo contrario, acabándonos la creación, acabándonos el agua, dañando la capa de ozono, haciendo cosas que dañan la vegetación, los animales, y no tenemos una conciencia ecológica. Y por eso es que hoy nuestro mundo está totalmente perdido por causa de que la gente no conoce para qué Dios lo creó. Y cuando el hombre no sabe para qué Dios lo creó, entonces el hombre se inventa mafufadas, se inventa cosas y se agarra de teorías de hombres, pero no se da cuenta que para que el hombre pueda tener la capacidad de administrar, necesita conocer la voluntad de su Creador. Dice el verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La Biblia dice que Dios puso al hombre en el Edén y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y había un montón de árboles, pero le dijo: de este no. ¿Y cuál era ese árbol? Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había dos árboles muy especiales: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal si sabía que el hombre iba a fallar? Otra vez te voy a preguntar, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén si sabía que el hombre le iba a fallar? ¿Para qué Dios lo puso ahí? ¿Cuál es la razón de que Dios lo haya dejado ahí? Porque bien, Dios pudo haber creado un huerto sin ese árbol para que entonces el hombre nunca fallara. Pero hay una razón importante que quiero que descubras conmigo, y esta razón nos va a abrir nuestro entendimiento acerca de cómo es Dios. Ahora, el árbol, quiero dejar claro que el árbol de la ciencia del bien y del mal, di conmigo, no era malo. Porque cuando en Génesis 1 leemos que Dios termina de hacer todos los árboles y que Dios termina de hacer los animales y el hombre, dice la Biblia que Dios se sintió muy satisfecho y vio que lo que había hecho era muy bueno. Todo lo que Dios creó, lo creó muy bueno. Entonces, ¿por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal a veces es visto por nosotros como malo? Catalogar al árbol de la ciencia del bien y del mal como malo es el primer error que cometen las personas que se encuentran con este pasaje específicamente. Génesis 1:31 dice: y vio Dios lo que había hecho y afirmó que era bueno en gran manera. Y aunque este árbol es llamado de la ciencia del bien y del mal, no significa que este árbol era la fuente de la maldad, no significa que este árbol tuviera maldad en sí mismo, sino que más bien el árbol era un árbol que nos va a enseñar un principio importante. Di conmigo, ciencia. Cuando Moisés escribe la palabra ciencia y dice árbol de la ciencia del bien y del mal, la palabra en hebreo que usa es la palabra da'at. Escríbela, D-A-A-T, da'at. ¿Ya te la aprendiste? Voy a escribir aquí la palabra para que la tengas. La palabra es da'at. Y esta palabra da'at nos enseña, o es un término que implica discernimiento, pero que no implica relación íntima. Fíjate bien, la palabra que Moisés usa para describir ciencia es la palabra da'at, que en hebreo significa discernimiento, pero que no tiene que ver con relación íntima. Moisés, cuando dice y conoció a Adán a su mujer Eva, no utiliza la palabra da'at, sino utiliza la palabra yada. Te lo voy a escribir aquí. La palabra que Moisés usa, o el escritor de Génesis, si creemos que es Moisés o Esdras, como tú quieras creerlo, es la palabra yada. Y la palabra yada es una palabra que expresa discernimiento, pero que expresa relación íntima. Ahora, no sé si me estás siguiendo. Lo que estoy tratando de decir es que cuando Moisés describe el árbol, dice el árbol de la ciencia del bien y el mal, y ese árbol era un árbol que el que comiere de él tendría discernimiento, tendría carga informática o mucha información en su mente, pero no tendría una relación o una experimentación con eso, con el mal.
De tal manera que si Moisés hubiera escogido la palabra yada en vez de la palabra daat, entonces significaría que aquel que comiera del fruto tendría una relación directa con la maldad. Y eso no es lo que el escritor afirma cuando escoge la palabra. Por eso es que la palabra daat nos da luz de que si bien es cierto, el que comiera de ese fruto tendría un conocimiento del bien y del mal, no tendría una relación. Y eso es lo que quiero que entiendas. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era un árbol malo en sí mismo, ya que simplemente ampliaba el entendimiento de la mente del ser para que entendiera la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ahora, entonces, si el árbol no era malo, ¿por qué Dios prohibió que comieran de él? Hombre, aquí está la pregunta del millón. Si este árbol no tenía una naturaleza malévola, entonces, ¿por qué no era bueno para el consumo? Bien, sencillamente tiene que ver con la necesidad de un mandamiento y una prohibición. Estoy conmigo, la necesidad de un mandamiento y una prohibición. Cuando Dios prohibió al hombre a comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios lo hizo como una condicionante a la libertad humana para decidir si seguir a Dios o no seguirlo. Cuando Dios crea al hombre, Dios no crea a robots llenos de información, pero sin disposición o sin libertad para decidir, sino que Dios en su infinito amor, porque recuerda que un principio importante es que Dios es amor, y partimos de que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces cuando Dios crea al ser humano, Dios lo crea libre para que Él decidiera. Y cuando lo crea libre, Él tiene que poner una prohibición que sirva para que el hombre tenga la oportunidad de discernir y de decidir si hacer caso a la voluntad del Creador o no hacer caso. Y la Biblia dice que desde el principio Dios le dijo a Adán, y cuando me refiero a Adán, preciso, no se refiere a varón, sino se refiere a varón y hembra, porque Adán significa humanidad. Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva que no podían comer de ese árbol, porque el día que de él comieren, ¿qué les pasaría? Dice que morirían. De tal manera que ese árbol era un árbol que Dios puso ahí para que el hombre tuviera la libertad suficiente de decidir, y que entonces en su libre albedrío él pudiera tomar decisiones por sí mismo. Y una vez que él decidiera, él podía decidir seguir obedeciendo la voluntad del Creador y seguir disfrutando de la bendición, o podía decidir no hacerlo, pero sabía que al no obedecer la voluntad del Creador vendría una consecuencia inmediata, y la consecuencia inmediata sería la muerte. Frecuentemente los escépticos se quejan de esto, de que Dios, dicen ellos, tendió una trampa a Adán y a Eva para que cayeran. Sin embargo, Dios no tenía que poner una trampa a Adán y a Eva. Eso es incorrecto, es una falacia. Sino que Dios, en su gran misericordia, puso a Adán y a Eva para que ellos en su libre albedrío eligieran. Un amor sin elección no es amor. Sin el libre albedrío, entonces Adán y Eva hubieran sido simplemente marionetas. ¿Sí conocen las marionetas? Títeres. Sin el libre albedrío, entonces Adán y Eva hubieran sido como robots automatizados, pero como Dios los creó con elección o con la capacidad de elegir, Él tenía que poner ahí algo que les prohibiera hacer tal o cual acción, para que entonces ellos tuvieran la capacidad de elegir, y según lo que eligieran sería su futuro. Y Dios, como es amor, en su gran amor dotó a la humanidad de la libertad, y todavía a nosotros nos da la libertad de escoger, y entonces nosotros seremos los responsables de nuestros propios actos. Fíjate bien, Génesis 3 es el capítulo más mal interpretado de la Biblia, porque Génesis 3, por un lado, los escépticos dicen que la culpa la tuvo Dios, los otros dicen que la culpa la tuvo el diablo, pero lo que realmente Génesis 3 nos enseña es que siempre el hombre será el culpable por las decisiones que tome. Gálatas capítulo 5 dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Y siempre que tú tengas una consecuencia buena o mala, escucha esto, siempre será por las decisiones que tú previamente tomaste. Cuando hablamos del matrimonio, muchas personas dicen: bueno, ¿cómo es que la Biblia dice que lo que Dios unió, el hombre no lo debe de separar? ¿Y cómo es que tantas personas se separan? Entonces, como la gente a veces piensa que es Dios el que tiene aquí tu amor y que tiene tu media naranja, y que entonces Dios en alguna parte del mundo tiene ahí tu media naranja, y entonces como Él te une con tu media naranja, el culpable de tu divorcio es Él.
Pero lo cierto es que Dios no tiene una media naranja para ti, porque Dios une propósitos. Dios respeta tu libertad de elegir a tu pareja, y cuando tú eliges a tu pareja, Dios respeta tu decisión, bendice tu decisión. Pero si no escogiste bien, entonces en vez de que sea algo placentero y hermoso, tu elección te traerá grandes dolores de cabeza. De la misma manera, en cada área de nuestra vida, el hombre tiene la capacidad de decidir y la capacidad de elegir. Esa es la razón por la que Dios puso en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Dios siempre quiso que el hombre guardara sus mandamientos. Y Dios le dio muchos, pero muchos consejos a Adán y a Eva a partir de cosas que él hizo. Por ejemplo, la Biblia dice, en primer lugar, que cuando Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, según Génesis 3:3, ¿Dios dónde lo pone? Dios lo pone en medio del huerto, es decir, todo el huerto estaba rodeado de árboles, pero en medio del huerto Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esta ubicación era una ubicación estratégica a manera de que el hombre pudiera recordar, que no pudiera ser por ignorancia, que no dijera cuál será el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que lo tenía bien identificado, para que entonces el hombre tuviera en su mente la capacidad de distinguir cuál era ese árbol y de cuál árbol no podía comer. La segunda razón en que Dios protege a Adán, en el sentido de que le da muchos mensajes, es que Dios puso en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero al lado de ese árbol también Dios puso el árbol de ¿qué? De la vida. Eso dice Génesis 2:9. Y al estar en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, eso era un recordatorio de Dios para Adán y para Eva, de que ellos tenían la capacidad de elegir. Si ellos elegían escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal, comer y desobedecer a Dios, entonces vendría la muerte. Pero si ellos elegían no comer de ese árbol, entonces tendrían la capacidad de disfrutar de la bendición de Dios a través de estar en el Edén, siendo suplidas sus necesidades por Dios. Eso representaba el árbol de la vida, era un recordatorio de que él tenía la libertad de decidir y que él podía escoger la obediencia o la desobediencia, o de otra manera, él podía escoger la vida o podía escoger la muerte. La tercera cosa que Dios hizo en el huerto del Edén es que la provisión y el castigo potencial tenían el propósito de ser una cerca de seguridad para prevenir que el hombre traspasara los límites. Por eso Dios les dijo, miren, no coman de ese árbol, y si comen van a morir. Eso era un recordatorio de que toda obra y todo acto tendría consecuencias. Dios no les dice, no nada más no coman, sino que Dios les dice cuál es la consecuencia si comen. De tal manera que el hombre estaba constantemente siendo recordado de esas palabras en su mente, de la provisión que Dios les había dado. Y en cuarto lugar, Dios creó muchísimos árboles más, árboles hermosos, árboles buenos a la vista, árboles deseables a la vista, árboles que tenían fruto, y se aseguró que esos árboles lucieran atractivos para que entonces el hombre no tuviera que fijar su atención en el árbol central del huerto del Edén, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que entonces pudiera extender su mano para tomar cualquier cantidad de frutos y no ese. Entonces Dios le da a Adán la capacidad de elegir, pero también Dios le dice, mira, según lo que tú elijas es lo que tú vas a tener. Porque no somos gente que está siendo dirigida por las manos del Creador como si fuéramos marionetas. Ahora, Dios es un Dios soberano, y la soberanía de Dios, dicha de manera sencilla, es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, y no le pregunta a nadie. Pero aunque Dios es soberano, Dios permite que sus criaturas, que los hombres, sean los que decidan, para que entonces la responsabilidad de nuestras obras recaiga en nosotros y no en Dios. Por eso es que este árbol no era un árbol malo en sí, sino que lo malo en decir este árbol era la desobediencia. Y esto es interesante que lo estudiemos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no quería que el hombre comiera de este fruto? Fíjate bien, voy a ponerla aquí, déjame escribirla. ¿Por qué Dios no quería que el hombre comiera de ese fruto? Ahí está. Ya lancé la pregunta, contéstame. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Alguna vez te has preguntado, pues, por qué Dios no quería que comieran de ese fruto? ¿Qué tenía de malo?
Yo te expliqué ahorita hace rato que ese fruto en sí mismo no era malo, sino que significaba la palabra dar a conocer el bien y el mal, pero de una manera informativa y no de una manera de relación, como sería la palabra hallada. Ahora, ¿por qué Dios no quería que Adán comiera de ese fruto? Dos razones. La primera razón, porque el único que tiene la capacidad de distinguir o de elegir qué es bueno y qué es malo, ¿quién es? Es Dios. Y dejar al arbitrio del hombre la elección de lo bueno y de lo malo traería caos. La primera razón tiene que ver con que Dios sabía que si el hombre de ahora en adelante decidía qué era lo bueno y qué lo malo era, o que si tenía el poder para decidir esto sí es bueno y esto es malo, y llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, entonces entraríamos en un problema existencial y en un problema que traería guerras, muertes, situaciones de dolor, porque entonces ahora cuando el hombre come de ese fruto tiene la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo. No ahora, no nada más tiene la capacidad de oír la voz de Dios y Dios le dice qué es bueno y qué es malo, sino que ahora es el hombre el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso nos mete en un conflicto grande, porque ahora el hombre puede decidir según le convenga. Por eso es que si regresáramos el tiempo y le preguntáramos a alguno de los soldados de Hitler ¿por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué mataron a tantos judíos? ¿Por qué fueron tan inhumanos con personas como ellos? Seguramente ellos responderían con certeza y con convicción de que lo que ellos estaban haciendo era bueno, porque les habían metido la idea que lo que ellos estaban haciendo era mejorar la especie. Les habían metido la idea que estaban haciéndole un favor a la humanidad y que todo lo que estaban haciendo, matar gente y tratarla como si fueran animales y meterlas en cámaras para que murieran lentamente, era parte de un plan muy bueno. Porque cuando el hombre tiene la decisión de lo bueno y lo malo, entonces el hombre agarra lo malo, lo pinta como bueno y le hace creer a la gente que es bueno. Y lo más triste es que la gente cree que es bueno y que aquel que está diciéndole a lo malo bueno se lo cree. Y cuando tú y yo decidimos qué es lo bueno y lo malo, nos metemos en un gran lío, porque entonces los homosexuales ahora tienen la capacidad de decir, ¿y cuál es el problema de que nos casemos? Nos amamos, y la ley debe respetar el amor entre la pareja, y no importa si es un hombre con hombre, una mujer con mujer. Y qué tal que después dicen, bueno, ahora un anciano con un niño, y qué tal que después una persona dice, yo me quiero casar con un perro, o me quiero casar con una jirafa, o me quiero casar con un león, tengo amor. Entonces, cuando el hombre es el que decide lo bueno y el que determina lo malo, es tan irreal y es tan extraña la forma en la que la vida empezará a verse, que entonces nos sorprenderemos. Será tan relativa la idea de lo bueno y lo malo que tal vez para mí algo sea malo y para ti sea bueno, y nos meteremos en un conflicto que nos llevará a pelearnos. Pero como Dios es el único juez y es el único que puede decirnos qué es lo bueno y lo malo, entonces Dios no quería que Adán y Eva comieran. Y todavía hoy Dios nos sigue diciendo, ajústate conmigo. Fíjate bien cómo es Dios. Dice en el libro de Amós que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Te acuerdas de esa cita? No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y Dios dice, a ver hijo, ¿quieres que yo te muestre mi gracia? Sí. ¿Quieres que yo te muestre mi bendición? Sí. ¿Quieres que yo te muestre mi gloria? Uno le dice sí. Entonces Dios te dice, ok, ponte de acuerdo conmigo. Estas son mis leyes, recíbelas. Dios no nos dice, a ver, revísalas, dime qué onda, qué te parece. Sino que Dios como rey, en la monarquía, en su reinado, Dios es el que nos da el paquete de leyes y nos dice, hijo, recíbelas y obedécelas. Porque Él es el único capacitado para distinguir y para decidir qué es bueno y qué es malo. Por eso nosotros hoy nos podemos dar cuenta que a lo largo de todos los años, las cosas que antes eran malas, hoy ya son bien vistas. Antes era malo que a dos personas del mismo sexo se besaran, hoy ya hasta se casan y hasta pueden adoptar hijos. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado el mundo de tal manera que los conceptos de maldad de antes ahora son conceptos buenos, y los conceptos de bondad de antes ahora son conceptos malos? Porque el hombre cambia, la mente del hombre siempre va cambiando, pero la ley de Dios siempre es igual. Por eso yo te invito hoy a que obedezcas la ley de Dios, la abraces, la creas, la vivas, la compartas, la prediques, y que no le des lugar a tus ideas, a tus conceptos, porque uno trata de justificarse con sus preceptos y decir, yo no creo que esto sea tan malo. Pero cuando tú decides
y te sientes en el trono de juez, entonces puedes caer en la trampa de decirle a lo malo bueno y verte en el problema con Dios de entrar en pecado. Dice Armando Guevara Rodríguez, porque Dios en su sabiduría sabe lo que mejor nos conviene y nos ayuda para nuestro bien. Amén. Eso es lo que estoy diciendo, mi querido hermano. Ahora, en segundo lugar, Dios no quería que Adán comiera de ese fruto porque vendría la muerte. Fíjate bien, la palabra muerte, mi querido hermano, deriva de un vocablo griego que es thanatos y que a su vez deriva de un vocablo hebreo que es mavet. Te lo acabo de escribir en el chat. La palabra muerte, cuando Dios dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. La muerte no había entrado al mundo, porque Dios no creó al hombre para que muriera. Pero la consecuencia de la desobediencia sería la muerte, y la palabra muerte en el griego significa separación. Voy a escribir aquí, separación. La palabra separación literalmente nos dice o nos hace ver que si una persona está en este punto, al morir será separada a otro punto, ¿cierto? Eso es la connotación de la palabra muerte. Ahora, Dios le dijo a Adán que iba a morir, y la muerte o la separación de la que Dios hablaba se dividía en tres áreas. La palabra thanatos es separación en tres áreas. Dios le dijo a Adán que cuando él comiera de ese fruto prohibido, lo primero que pasaría es que moriría, y está hablando de la muerte física. En segundo lugar está hablando de la muerte espiritual, y en tercer lugar está hablando de la muerte eterna. Te lo quiero contar así bien rápido. Cuando el hombre en el Edén desobedece, entra la muerte física al mundo. Dios no creó al hombre para morir, pero a causa de la desobediencia la muerte entró en el mundo, y por eso luego podemos leer en algunos pasajes de la Biblia como Job 14:5, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sin límites para que no pueda pasar sus días. La Biblia habla de la muerte física. Dice la Biblia que es necesario que el hombre muera una vez. Eclesiastés 9 del 5 en adelante dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Eclesiastés 12:7 dice, entonces volverá el hombre al polvo de la tierra como lo que era, y su espíritu volverá al Dios que lo dio. La muerte física es una de las consecuencias de la desobediencia del hombre, y Dios no quería que el hombre comiera del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque no quería que el hombre fuera separado físicamente. En segundo lugar, entró la separación o la muerte espiritual. Di conmigo, muerte espiritual. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que la segunda consecuencia es que cuando el hombre tomó de ese fruto, lo que pasó es que entonces, al perder su santidad, y el Dios al ser un Dios santo, y el hombre al tener ya no la santidad en su vida, entonces el hombre fue separado de la presencia de Dios. Ese espíritu, porque recuerda que es el espíritu nuestro el que se conecta con el espíritu de Dios. No es nuestro cuerpo, no es nuestra alma, sino nuestro espíritu. Y cuando mi espíritu está conectado con el cielo, entonces mi alma, que son mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad, se ven afectadas positivamente y mi cuerpo es sanado. Y como entonces el hombre perdió esa relación espiritual con su Padre, su espíritu fue cortado de la presencia de Dios, y entonces el hombre fue separado de la gloria de Dios. Y el hombre ya no podía regresar a Dios, porque no había forma en la que el hombre pudiera acercarse a Dios por sus propias obras. Porque cuando el hombre come del fruto, el hombre muere espiritualmente, es decir, se corta la conexión, y entonces el hombre ahora ya no puede entablar nuevamente una relación con su Padre. La tercera consecuencia de la muerte de la que habla Dios es la muerte eterna. Es decir, no solamente todos vamos a morir, no solamente el hombre está separado espiritualmente de Dios, sino que también en el final de los tiempos vendrá una separación eterna, ya no una separación momentánea, porque aunque en este mundo estamos separados espiritualmente de Dios, este mundo o la vida que Dios nos da es tan corta que se pasa en un abrir y cerrar de ojos. El Salmo 90 dice que es como la hierba, que un día está verde y el otro día está seca. La muerte más difícil y la que más nos debe preocupar es la muerte eterna, porque cuando ya esta vida pase y todos seamos llevados al tribunal, entonces todos nosotros seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, entonces será separado por la eternidad de Dios.
Y algunos aquí creen que la separación es literal y que entonces serán echados al lago de fuego. Otros hablan de la aniquilación, pero esos son temas de los que tú tienes que estudiar porque no tienen que ver con nuestro estudio. Ahora, ten cuidado de que el tiempo que Dios te dé en esta vida sea un tiempo en el que tú decidas creerle a Él. Porque si tú lo postergas y mueres sin Cristo, entonces la tercera muerte vendrá a tu vida y serás separado por la eternidad de Dios en un lugar donde Dios no está, y en un lugar donde al Dios no estar hay amargura, hay dolor, hay confusión. Pero todos los que pongan su confianza en Cristo llegarán ante el tribunal, y cuando lleguen al tribunal de Dios, entonces serán apartados a la derecha y Dios les dirá: entren en la presencia, entren en mi gloria, porque entonces la muerte eterna no tendrá más resultados sobre nosotros. Cristo vino a quitar la muerte espiritual. La muerte física es una muerte a la que todos estamos sujetos y todos vamos a morir algún día. Eso lo sabemos bien. Solamente 2 personas a lo largo del ancho de la Biblia no murieron. ¿Alguien sabe cuáles son las 2 personas que no vieron muerte? Escríbemelas ahí. Una de ellas fue Enoc y el otro, ¿quién fue? Elías. Y algunos creen que cuando en el libro de Apocalipsis se habla de 2 testigos que vienen del cielo, son exactamente ellos 2, Enoc y Elías, que van a venir a cumplir con el propósito de predicar el reino a los judíos, pero van a morir, porque es necesario que todos mueran. Por eso la doctrina católica que dice que María no murió, y que se basa en que como María nació sin pecado, y como María no tenía pecado, la muerte no tenía dominio sobre ella, y por eso María asciende al cielo sin morir. Aunque la Iglesia católica no se pone de acuerdo si María murió o no murió, la mayoría cree que no murió. Sin embargo, dice la Biblia que todos los hombres deben de morir. No somos librados de la muerte física, pero sí somos librados de las otras 2 muertes. Porque Jesús nos promete que aunque tú y yo muramos, el que esté en Él, aunque esté muerto, va a vivir, porque Dios es un Dios de vivos. Pero cuando Cristo vino a restaurar nuestra relación con el Padre, y vino a restablecer la línea que nos unía al Padre, y vino a avivar nuestro espíritu, y por lo tanto la muerte espiritual no existe más para nosotros. Porque ya no estamos separados de Dios, sino que ahora estamos cerca de Dios a través de Cristo. Porque recuerda que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo. Y Cristo cumple el objetivo de llevarnos al Padre. Y además, cuando lleguemos al fin de los tiempos, no seremos separados eternamente, porque nosotros tendremos la capacidad y la bendición de tener vida eterna. Ahora bien, yo quiero llegar a otras partes interesantes. Dice la Biblia en Mateo 13, el 49 al 50, que los ángeles van a salir de todas partes del mundo y van a sacar a los malos de entre los justos y los van a arrojar en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, quiero entrar en otros detalles importantes porque el tiempo está pasando. Otra pregunta para nosotros, de acuerdo a Génesis 3. ¿Cómo fueron engañados Adán y Eva? La Biblia empieza en el capítulo 3 y relata a un personaje nuevo, y el personaje nuevo del que Génesis 3 nos habla es la serpiente. Hasta Génesis 1 habíamos conocido a los ángeles, que son los que están ahí al lado de Dios, a Dios, habíamos conocido a toda la creación, habíamos conocido al hombre, pero en Génesis 3 se nos mete o se nos habla de un personaje nuevo que fue traducido a nuestro idioma como la serpiente. Dice 3.1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y entonces en hebreo la palabra serpiente viene de un vocablo que es nahash. Te lo estoy anotando aquí. Anota ese vocablo, ponlo ahí en Génesis 3.1, anótalo arriba. En hebreo, para la palabra serpiente, o la palabra serpiente en este texto es nahash. Y la palabra nahash, que fue traducida como serpiente erróneamente. ¿Y por qué erróneamente? Porque la palabra nahash significa aquel que brilla o aquel que resplandece. Ese es el significado de nahash. De tal manera que aunque nuestra Biblia traduce serpiente, el escritor tenía en su mente la idea de que aquel ser que viene a entablar una conversación con Eva para engañarla era un ser resplandeciente. Y nosotros podemos leer en Isaías 14, Ezequiel 28, que una de las funciones que Satanás tenía antes de su caída es que era el hijo resplandeciente de la mañana, era el lucero de la mañana, de tal manera que el ser del que está hablando allí es Satanás.
Ahora, algunos dicen que era una serpiente literal y que Satanás se había metido en la serpiente para poder entablar una conversación con Eva. Sea de la manera que fuese, nosotros tenemos que estudiar qué significa o por qué la serpiente engañó a Adán y a Eva. Ahora, Wikipedia dice que las serpientes Nahash eran un género porque ahora están extintos, o son un género extinto de serpientes que vivieron en el periodo cenomaciense y turoniense, en el que ahora es Sudamérica, y que como otras serpientes del Cretácico tenían 2 patas. Por eso es que la tradición cree, la tradición oriental cree que esa serpiente andaba en patas, andaba caminando y andaba erguida, ¿no? Porque la consecuencia es que ahora tendrá que arrastrarse, pero se cree que esa serpiente andaba con sus 2 patas traseras caminando y andaba erguida, de tal manera que la serpiente que habló con Eva no era una serpiente que estaba enrollada en el árbol, sino era una serpiente, si era literal o no, que andaba caminando y paseándose en el huerto. Y de acuerdo a la etimología de la palabra, este ser que engañó a Eva era un ser de luz. La Biblia le llama serpiente. ¿Y por qué le llama serpiente? Pues por muchas razones. Por ejemplo, Apocalipsis 12:9 dice que Satanás tiene varios títulos en la Biblia. Le llaman el gran dragón, la serpiente antigua, le llaman diablo y le llaman Satanás. De tal manera que identificarlo con la serpiente en Génesis tenía la capacidad de identificarlo en tiempos posteriores con el diablo. Ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí. Paréntesis. Todos, atención. En ninguna otra parte de la Torá, que es el Pentateuco, encontramos el concepto de diablo, solamente en este pasaje. El Tanaj, que es por nosotros llamado el Antiguo Testamento, no contempla la figura de diablo. Y yo quiero decirte algo histórico. Diablo o el diablo o Satanás como tal fue un concepto que nació en la mente de los judíos durante el exilio de Babilonia. Qué interesante. Antes de ello, todos los hombres y todos los israelitas no tenían en su mente la palabra de un ser malvado llamado diablo, sino que el concepto de diablo como tal nace hasta que ellos van al exilio, y después del exilio ellos vienen nuevamente a su tierra, pero ya con un concepto de un opositor, de un acusador, que ahora es conocido por nosotros como diablo. Te lo dejo de tarea. Ellos no conocían a diablo. Nunca Abraham, Isaac, Jacob, nunca ninguno de los personajes en el Antiguo Testamento hablaron de un diablo, sino que ese concepto lo tienen en la mente los exiliados, y después en el Nuevo Testamento podemos ver que muchos de ellos están familiarizados con la palabra diablo. Y qué increíble es que hoy en día la palabra que más usan los cristianos es la palabra diablo. Es que el diablo, hermano, y es que el diablo me quitó mi esposa, y es que el diablo me rompió mi casa, y es que el diablo me quitó mis finanzas, y uno le quiere echar la culpa al diablo, y uno anda manejando su coche bien contento, y es que el diablo me ponchó la llanta. Pero no es el diablo, es que a ti se te olvidó ponerle aire a tus llantas y pasaste por un lugar donde tenía un clavo y ¡pum!, se te rompió la llanta. Pero como somos seres irresponsables, queremos siempre culpar a los demás. Ahora, ¿para qué engañó Satanás a la serpiente? El primer propósito de Satanás era atentar contra todo aquello que brille más que él. Recuerda que antes él era un ángel de luz, pero cuando él desobedeció y se rebeló en contra de Dios, él perdió su luz. Y cuando él pierde su luz, entonces ahora él quiere aniquilar todo aquello que brille más que él. Y como el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, y al tener la santidad de Dios sobre su vida, el hombre brillaba. Y de la misma manera que cuando Moisés bajó del monte de haber hablado con Dios al pueblo, la Biblia dice que era tanto el resplandor del rostro de Moisés que la gente se tuvo que cubrir. De la misma manera, el resplandor en Adán y Eva era grande porque tenían comunión con Dios, y por lo tanto Satanás quería arremeter en contra de lo que brillara igual que él brillaba antes o que brillaba más que él. Por eso es que cuando tú y yo estamos en Cristo y le damos echando ganas, estamos en santidad, nos estamos consagrando y estamos orando, se nos vienen pruebas y luchas y cosas difíciles, y uno dice, ¿cómo es posible? Caray, cuando no oro no me pasa nada, pero cuando oro todo se me viene encima. Bien, hermano, te explico por qué. Porque Satanás no derrumba lo que no brilla, sino Satanás quiere derrumbar todo lo que brilla más que él. Así que si tú hoy estás pasando por tribulación o por angustia, por situación difícil, bien, hermano, alégrate, porque eso significa que estás haciendo algo muy bien en la presencia de Dios. La segunda cosa que Satanás tenía en su mente es que Satanás quería que el hombre se rebelara en contra de su creador. Y por eso le metió la idea
que Satanás le metió a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Apocalipsis dice que aquel gran dragón con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, porque Satanás en el cielo lo que él decía es que Dios era un pésimo gobernante y que entonces tenía la capacidad de poner su trono sobre el trono de Dios porque él era un mejor gobernante, que Dios era malo. Y es la misma frase que todavía Satanás sigue utilizando en nuestros tiempos: Dios es malo, no le creas, Dios es injusto, Dios es así. Y eso es lo que le hizo creer a Eva. Y cuando Eva le creyó, entonces la presencia de Dios se apartó del ser humano, porque dice Amós 3:3 que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y cuando tú estás en desobediencia con Dios, Dios dice: me aparto de ti, hijo, porque yo no puedo estar de acuerdo contigo, porque yo soy santo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros andamos en pecado, el Espíritu de Dios no está con nosotros. Pero si andamos en santidad, Dios nos va a mostrar su gloria, su poder, su misericordia, porque van a tener que andar dos juntos solamente si están de acuerdo. Ese es el propósito de Satanás. Y cuando leemos Génesis 3, y quiero que lo leamos, nos encontramos con una de las argucias de Satanás, con alguna de las cosas que Satanás hace. Dice la Biblia que en la conversación que Satanás tuvo con Eva, dice la Biblia que Dios le dijo: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora la pregunta para ti es: ¿Dios le dijo eso a Adán y a Eva? Dios le dijo: de todo árbol podrás comer, de todo fruto de los árboles, pero de este no. Pero siempre Satanás viene y te trae verdades a medias. Siempre Satanás oculta la verdad a la mitad para hacernos caer. Y dice la Biblia que la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Pero agregó: ni le tocaréis, para que no moráis. Pero Dios no dijo que si lo tocaban iban a morir, sino que Dios dijo: si lo comen van a morir. De tal manera que aquí ya podemos ver cómo aquellas frases que Satanás empezó a poner en la mente de Eva empezaron a hacer estragos en la mente de Eva. Y quiero que pienses conmigo: cuando tú y yo leemos con que Dios ha dicho, eso nos da luz de que Satanás no era la primera vez que platicaba con Eva, sino que ya tenía más tiempo platicando con Eva. Quiero que le digas al que tienes a un lado: no platiques con el diablo, porque cuando tú platicas con el diablo que es muy astuto, el diablo te empieza a meter ideas. ¿Alguien recuerda cuál es el primer mandamiento que Dios le da a Israel? A ver, hermanos que me están viendo, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo? El primer mandamiento que Dios le da a su pueblo es Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Shema Israel. ¿Por qué? Porque para que el hombre, su pueblo, pueda obedecer, ¿qué es lo que necesita hacer? Primero, oír. Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Pero así como la fe viene por el oír, la incredulidad, la mediocridad y el pecado, ¿por dónde entra también? Agárrate tu oído y di: por el oír. Por eso tenemos que cuidar. Oye Israel. Y tú y yo tenemos que oír la voz de Dios. Pero cuando tú dejas que la voz del diablo, que la voz de la serpiente entre en tu mente y te haga creer cosas, entonces esos pensamientos darán luz al pecado. Y eso es lo que le pasó a Eva. Eva fue convencida por las palabras de Satanás en su mente de que Dios estaba mintiendo. Y Satanás le dijo: Dios sabe que el día que comas de ese fruto serás como Él. Y Dios no quiere que seas como Él. Esa era una verdad a medias, porque sí, el hombre sería como Dios, pero a medias. ¿Por qué como Dios? Porque entonces ya tendría la capacidad de distinguir y de elegir qué es bueno y qué es malo, y esa es solamente una prerrogativa que tiene Dios. Y esto es bien importante, porque la Biblia dice que entonces, después de haber escuchado todo lo que Satanás le dijo, la Biblia dice en Génesis número 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, fíjate, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Esto es importante porque Génesis relata que Eva hizo tres cosas: vio, lo codició y lo tomó. Y esto luego es una doctrina que es desarrollada en la Biblia, y quiero que vayas conmigo. Déjame te digo la cita bíblica. Esta doctrina es desarrollada posteriormente, y esta doctrina nos dice que hay tres cosas que al hombre le agradan, y esas tres cosas hacen que el hombre se pierda. Y dice Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos,
Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino son del mundo. Hay tres cosas por las que el hombre es tentado, y Eva fue tentada por esas tres cosas: los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanagloria de la vida. Y lo que pasó en el Edén es que ella vio y codició por lo que vio, los deseos de los ojos. ¿Recuerdas a Jesús? Dice que si nuestra lámpara es buena, entonces nuestra vida es buena, y la lámpara del cuerpo son los ojos, la ventana del cuerpo son los ojos, de tal manera que si tú y yo no cuidamos lo que vemos, seremos luego tentados a hacer cosas que son incorrectas. Luego Eva dice que codició los deseos de la carne. Ella dijo, eso no solamente se ve bien, sino que seguramente sabe bien. Como el ser humano es seducido por los deseos de su carne, dice, yo tengo necesidad de comer, tengo hambre, tengo ganas de tomar, tengo ganas de beber. Son necesidades que el hombre tiene, pero que están insatisfechas porque están buscando en el lugar incorrecto. Y la tercera cosa que Eva hizo es que cayó en la vanagloria de la vida. ¿Y cuál era la vanagloria de la vida? Llegar a ser igual que Dios. Dijo, quiero ser como Dios. Y Satanás, ¿qué dijo? Quiero ser más que Dios. Y esa es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida son todas las banalidades que el hombre desea: dinero, fama, poder, honra. ¿Y para qué? ¿Y de qué te sirve tener toda la honra y el dinero si el día que te enfermes el dinero no te va a comprar nada, ni siquiera tu sanidad? Pero es el hombre siempre seducido por los deseos de los ojos, por los deseos de su carne y por la vanagloria de la vida. Y justamente así fue que Satanás logró hacer que el hombre desobedeciera. Y una vez que el hombre desobedeció, ¿qué pasó? Dice la Biblia, quiero que leas conmigo Génesis 3, que una vez que Adán y Eva comieron, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó cuando el hombre comió del fruto? Lo primero que pasó es que se despertó una conciencia que antes no estaba. ¿Y qué pasó cuando ellos se vieron a sí mismos? Se vieron desnudos. Y la palabra desnudos nos debe dar luz, o nos debe de hacer entender que se sintieron desprotegidos, se sintieron vulnerables. Antes de la caída ellos no se sentían vulnerables, ellos no tenían temor de nada, no tenían temor de pasearse en el huerto, no tenían temor de oír la voz de Dios, no tenían temor de estar en comunión con Dios. Es más, no tenían temor el uno del otro porque su pacto los hacía sentirse amados. Pero una vez que sus ojos fueron abiertos, ellos se sintieron vulnerables. Y es esa vulnerabilidad humana que ha hecho a lo largo de los siglos que el hombre quiera gobernar a otros, porque cuando el hombre se siente en peligro dice, yo me voy a adelantar, y entonces si él me quiere matar, mejor yo lo mato primero, y si él me quiere robar, mejor yo le robo primero, y si mi esposa me quiere hacer esto, mejor yo la abandono, porque el hombre se siente vulnerable. Y esa es la vulnerabilidad que ha hecho que el hombre haga cosas malas e incorrectas, porque el pecado hace sentir al hombre como que perseguido. Dice la Biblia que el necio y el impío huye sin que nadie lo persigue, y el impío anda ahí huyendo, corriendo por las calles, y anda oyendo la patrulla y dice, ay, no sea que me vayan a agarrar. ¿Quién lo anda buscando a él? Nadie. Pero su conciencia y su naturaleza pecaminosa le hacen sentirse vulnerables. Por eso es que ellos, al verse desnudos, tuvieron vergüenza y se escondieron. Se sintieron tan vulnerables y quisieron tapar su desnudez. Y su desnudez hace referencia a su vida, a su corazón, a lo que ellos eran. Y lo que hicieron, dice la Biblia, es que se cosieron delantales con hojas de higuera. Es decir, dijeron, estamos desnudos, y la desnudez representaba su condición actual. Dijeron, bueno, ¿cómo le haremos para ya no sentirnos tan desprotegidos? Ah, ya sé, vamos a cosernos unas hojas. Se cosieron unas hojas de higuera, se las pusieron en sus partes pudendas, y entonces creyeron que con eso ya estaban bien. Pero cuando Dios llega, que Dios alcanza a ver sus corazones, Dios les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué se escondieron? Y ellos dicen, es que tuvimos miedo. ¿Cuándo el hombre había tenido miedo de Dios? Y es que el pecado ha hecho que el hombre se esconda de Dios. El hombre se esconde y dice, no, yo no quiero conocer a ese Dios. No, yo no necesito a Dios, porque el hombre tiene miedo, porque no conoce que Dios no lo quiere acabar, sino que Dios lo quiere salvar. Y sabes que esas hojas de higuera representan el intento del hombre de cubrir sus faltas a través de obras. Y es el primer intento de las religiones. El padre de las religiones es Caín. Pero desde el huerto del Edén, el hombre ya empezaba a dar ideas, o a dar sus primeros pasitos acerca de las religiones, porque esas hojas de higuera representan el intento del hombre por cubrir sus errores. Y tú no puedes cubrir tus errores, tú no puedes cubrir tus deficiencias, tú no puedes cubrir tus faltas, porque aunque tú te tapes con la religión y con el credo y con la fe y con la persinada y con la cruz y con la kipá, y te tapes con la sotana y te tapes detrás del púlpito como siendo pastor, Dios ve tu corazón y Dios sabe quién eres tú. Por eso es que tú y yo necesitamos reconocer nuestros errores. Por eso Dios le dice, ¿dónde estás tú? No porque Dios no se
supiera, Dios no estaba ciego, Dios sabía dónde estaban, pero esa era una pregunta para que ellos reflexionaran sobre su condición. Dios te dice, ¿dónde estás tú, hijo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu condición? Para que tú puedas reflexionar acerca de cómo andas y entonces tú puedas decir, necesito cambiar mi vida en Dios. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la caída? Y esta es la última parte de la enseñanza que quiero darte. Quiero que me des unos minutos más para los que se conectaron a tiempo. Regálame unos 10, 15 minutos más para poder explicártelo. Bien, una vez que el hombre y la mujer cayeron, dice Pedro Santos, déjame leer el comentario, hasta el día de hoy, la desobediencia, el pecado de la humanidad, somos de naturaleza caída, es cierto. A partir de Adán, el hombre empezó a tener una naturaleza caída, exactamente por la declaración de muerte que Dios le dio a Adán a través de la palabra Thanatos. Y es que, ahorita te voy a explicar eso cuando hable acerca de la simiente de la mujer. El hombre, al poner su semilla en la mujer, pone una semilla corrompida. Por eso cuando Jesús nace, no es el hombre el que pone la semilla, porque si fuera el hombre el que había puesto su semilla, hubiera nacido en pecado. Pero como fue el Padre el que puso la semilla a causa de su palabra, entonces aquel ser que nació sin pecado. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la caída? Fueron 4 consecuencias que te quiero decir rápidamente. Génesis 3 del 17 al 19 con respecto al varón dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La primera consecuencia con respecto al varón, porque quiero decirte que Dios trajo maldición sobre el varón, sobre la hembra, sobre la serpiente y sobre la tierra. La primera maldición que Dios dio al hombre es que el hombre ahora tendría que trabajar, y que el trabajo que él haría sería un trabajo muy duro, porque ahora la tierra, al ser maldecida, se opondría al hombre, y el hombre querría plantar, pero la tierra no daría su brazo a torcer, y entonces sería difícil. Por eso le dice, con el sudor de tu rostro, porque al hombre ahora estaba destinado a trabajar, y a trabajar para ganar su sustento, porque en el Edén ellos no tenían que trabajar porque Dios los sustentaba a través de la creación. Fíjate bien, cuando tú eres un hijo de Dios, Dios te sustenta porque tú eres un hijo que necesita o que puede o que tiene la capacidad de sentarse a la mesa del Padre. Y en la mesa del Padre el que sirve la mesa y el que paga la comida y el que provee la necesidad de ti y de tu casa es Dios. Pero cuando ya Adán perdió esa responsabilidad, entonces ahora como un ser separado de la gloria de Dios tenía que sufrir para poder alimentarse. Eso es una consecuencia increíble. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Por eso Dios ha destinado al hombre, específicamente al varón en este contexto, para que sufra con el trabajo. Alguien dice que si el trabajo fuera para todos, entonces no había tantos holgazanes. Pero el trabajo duele, uno no está a gusto trabajando 8 horas diarias, pero uno sabe que tiene que trabajar porque tiene que traer sustento. Por eso luego el apóstol Pablo viene con un pensamiento reflexivo y dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Y cuándo Dios te va a mandar bendición para tu familia financieramente? Cuando estés trabajando, cuando te estés esforzando. Dedícate a caminar y Dios se va a encargar de abrir puertas. Pero los flojos y a los zánganos, a esos Dios no los bendice ni poquito. Luego, Génesis 3:16 dice con respecto a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bien, Dios maldijo a la mujer de 2 maneras. La primera es que antes de la caída, hombre y mujer tenían las mismas responsabilidades delante de Dios, y delante de Dios los dos eran igual de responsables. Tanta responsabilidad tenía Eva por comer del fruto como Adán. He escuchado a algunos que dicen que cuando Eva comió no pasó nada, sino hasta que la cabeza comió. Pero antes de la caída no había cabeza, sino que los dos habían sido creados iguales. Varón y hembra los creó. Y la primera consecuencia que Eva tiene por causa de comer es que dice la Biblia que entonces el marido se va a enseñorear sobre ella. Antes no pasaba eso, pero a partir de la desobediencia del hombre, el hombre se empezó a enseñorear de la mujer, y Dios permite que la mujer sea gobernada por el marido. Antes no pasaba eso. Por eso dice la Biblia que Dios le dijo, tu deseo será para tu marido y tu marido se enseñoreará sobre ti. Y a partir de ahí hemos visto cómo a lo largo de toda la historia del mundo y la historia de las civilizaciones, siempre el hombre ha visto a la mujer como menos.
porque el corazón del hombre corrompido es un corazón donde siempre ve como menos a las mujeres. Entonces, durante todas las civilizaciones antiguas, las mujeres tenían papeles menos importantes en la casa. En Roma las mujeres, lo he dicho, eran como res mancipis. La res mancipi o res mancipis en plural eran cosas, y cuando un hombre tenía un acto sexual con una mujer que no era su esposa, lo podían llevar a juicio por daño a la propiedad. Qué ironía, porque la mujer era como una propiedad. Incluso los judíos, aunque los judíos tenían en una alta estima a las mujeres más que otros pueblos orientales, seguían teniendo todavía ese concepto. Por eso es que luego encontramos en el Nuevo Testamento frases como la que el apóstol Pablo dice, que la mujer guarde silencio, que la mujer no dirija, que la mujer calle en la congregación, y nos encontramos con conceptos culturales que luego nos dan conflicto a nosotros en este tiempo. Pero tenemos que recordar, hermano, que tanto hombres como mujeres son igual de buenos delante de Dios y cumplen con los mismos objetivos de ser usados por Dios para su creación. Pero a partir de que la mujer desobedeció, Dios permitió que el hombre se enseñoreara de la mujer. La segunda cosa es que Dios le dijo: ahora tú vas a dar a luz a tus hijos con dolor. Y entonces, ahora todos los hijos que nacen son dolorosos para sus mamás. Algunos piensan que antes Eva ya había tenido hijos y que no le habían dolido. Eso no lo sabemos, no nos consta. La Biblia no dice eso, porque habla de sus hijos hasta el capítulo 4. Pero lo que sí sabemos es que a partir de la desobediencia, una de las consecuencias para la mujer fue que iba a dar a luz con mucho dolor. Por eso hoy las mujeres que están dando a luz allá en los hospitales están sufriendo y están doliéndose, y nos cuentan sus experiencias después de que ya pasaron. Nosotros decimos: wow, es increíble todo el dolor que pasa en el cuerpo de la mujer para dar a luz. Pero bueno, esa es una consecuencia de la caída, y bueno, Eva y Adán son responsables de eso, y nosotros también por cabezones que somos y desobedientes también. Ahora, en tercer lugar, Dios maldijo a la naturaleza. Génesis 3:17 dice: maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué significa eso, Giovanni? ¿Para qué eso? ¿Por qué eso? Bien, porque antes la tierra era una tierra bendita. La tierra fructificaba sin mucho trabajo. Es más, la Biblia dice que le dijo a la tierra que produjera, y la tierra produjo. ¡Qué increíble eso! Y antes del diluvio, de acuerdo a Génesis 2, subía un vapor que hacía que todo fuera regado. Entonces, el hombre no batallaba, el hombre la tenía sencilla en el huerto del Edén, solamente tenía que sojuzgar. Pero cuando el hombre falló, y refiriéndome a hombre, a Adán y Eva, hombre y mujer, me estoy refiriendo a que Dios maldijo la naturaleza, y por lo tanto ahora la naturaleza se opondría al hombre, y ahora las flores tendrían espinos y cardos, porque antes las flores no eran espinosas. Ahora las flores antes eran hermosas, no tenían espinas porque no se protegían, porque estaban hechas para bendecir la creación. Pero cuando Dios maldijo la naturaleza, dice la Biblia que entonces la naturaleza empezó a oponerse al hombre, en el sentido de que le costó más trabajo producir lo que antes era muy sencillo para él. Y al ser maldecida la naturaleza, la consecuencia inmediata fue que con dolor comería de la naturaleza todos los días, porque en el Edén el hombre no comía animales. Los animales no tenían temor, fíjate bien, los animales no tenían temor de acercarse al hombre. El hombre podía tocar los leones, podía tocar los elefantes, podía acercarse a los perros, a los gatos, y no pasaba nada, porque el hombre no comía carne de animales. El hombre estaba para enseñorearse de ellos. No es hasta después del diluvio que entonces el hombre empieza a comer por mandato de Dios carne de animales, y entonces entra un temor fundado en los animales, que cuando ven al hombre corren, y por eso los animales se pusieron bravos y matan hombres. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, la cuarta consecuencia fue con respecto a la serpiente. ¿Qué pasó con la serpiente? Dice la Biblia que Dios le dijo a la serpiente en Génesis 3:14 al 15: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Primera parte. Si creemos literalmente que la serpiente de la que habla Génesis era una serpiente que andaba erguida en dos patas, bueno, lo que pasó es que Dios lo maldijo, y Dios le dijo: vas a perder tus patas y te vas a arrastrar. Además de arrastrarse, Dios le dijo que ahora su comida iba a ser el polvo de la tierra. Y esto es bien importante, porque recuerda que el hombre es formado del polvo. Entonces lo que come el diablo, lo que come la serpiente, ¿qué es? Polvo. ¿Y qué es el polvo? El hombre.
Satanás se alimenta de la concupiscencia del hombre, y se alimenta de lo que el hombre hace, de lo que el hombre dice cuando está sin Dios. Y mientras más pecamos, más alimentado está el diablo. Pero mientras más nos santificamos, Satanás se queda sin comida y se vuelve débil y se aparta de nuestras vidas. Pero mientras más lo alimentes con tu concupiscencia, con tu malicia, con tu maledicencia, con tu amargura, con tu dolor, con tu borrachera, con todo lo que podemos hacer como seres humanos, entonces Satanás será fortalecido y se quedará por derecho legal en tu vida. Pero recuerda que Satanás no tiene derecho legal, porque ahora somos comprados por la sangre de Cristo. La segunda parte de la maldición es que verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios maldijo a la serpiente y le dijo: maldita serás, vas a arrastrarte, vas a comer polvo, y además pondré una enemistad entre ti y entre la simiente de la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y es por eso que a partir de ahí el hombre, como creación de Dios, siempre ha tenido una oposición fuerte, y esa oposición que el hombre ha tenido es la simiente de la serpiente. Ahora, algunos dicen que la simiente de la serpiente se refiere literalmente a la generación de la serpiente o a la descendencia de la serpiente. Y algunos afirman que lo que Eva comió no fue un fruto, sino que más bien el árbol de la ciencia del bien y del mal representaba, o el fruto de ese árbol representaba un acto sexual. Y cuando Eva desobedeció, tuvo un acto sexual con la serpiente. El tener un acto sexual con la serpiente, entonces Eva quedó embarazada, y ese embarazo era de Caín. Y cuando Adán la conoció por primera vez, Eva ya había tenido un encuentro anterior con la serpiente, y esto hizo que le nacieran dos hijos, uno nacido de Adán y uno nacido de la serpiente, y que entonces a partir de Caín naciera toda una descendencia, una simiente que se llama la descendencia de la serpiente, o que algunos le llaman los reptilianos. ¿Te has oído de los reptilianos? Ahora, eso simplemente es una teoría, yo la dejo ahí para que tú la estudies, pero sí es importante que entendamos que la simiente de la serpiente hace referencia a la generación de los hombres sin Dios, que tienen en su corazón metida una semilla de corrupción en sus vidas, y que por lo tanto viven no en agradar a Dios, sino que viven haciendo lo contrario, agradando al mundo a través de vivir en el pecado, y eso hace que sean hijos de la serpiente. Porque bien lo dijo Jesús, los judíos creían que eran hijos de Abraham, y creían que por ser hijos de Abraham ya la tenían librada, pero él dice: no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y luego Juan dice que el que no obedece a Dios no es hijo de Dios, sino es hijo del diablo. Y cuando la Biblia habla de Satanás, dice que él es el padre de la mentira, y si él es el padre de la mentira, también todos los mentirosos son los hijos del diablo. ¿Y tú eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Y es interesante porque cuando Dios le da la maldición a la serpiente de la enemistad continua entre los hijos de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, dice que van a estar en enemistad, en pleito, pero que sin embargo, llegado el día, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente van a pelear, y entonces la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el talón, pero la simiente de la mujer va a ir en la cabeza. Y todos sabemos que para que tú mates a una serpiente necesitas aplastarle la cabeza, necesitas pegarle la cabeza. Y eso es bien interesante, porque cuando estudiamos cómo la Biblia llama a la simiente de la mujer, nos damos cuenta de algo. La simiente de la que está hablando Dios es la simiente de la mujer, pero la mujer no tiene simiente, porque la simiente ¿de quién es? Del hombre. ¿Quién es el que pone la semilla? Del hombre. Y por lo tanto todos los hijos nacidos de Adán y de Eva eran simiente ¿de quién? ¿De Adán o de Eva? De Adán. Por lo tanto era la simiente del varón. Sin embargo, Dios dice que el que va a venir a aplastarle la cabeza a la serpiente será el nacido de la simiente de la mujer. Y eso nos empieza a dar luz de Cristo, porque Cristo no nació entre la relación sexual de un hombre y una mujer, sino que Cristo nació de la palabra del Padre dicha, traída a la mujer, que representa a aquella mujer llamada Miriam, porque tienes que saber que no se llamaba María, se llamaba Miriam. Y cuando la palabra de Dios reposó sobre el vientre de Miriam, dice la Biblia que Miriam concibió. Y la palabra concebir, desde nuestra perspectiva, significa que hubo un espermatozoide uniéndose a un óvulo, y que una vez que se unieron empezaron a dar vida. Y la pregunta es: ¿quién puso la semilla en el vientre de Miriam? ¿Y quién crees que fue? Dios, a través de su
palabra, y por lo tanto ahí fue cumplida la promesa de Génesis 3:15, porque entonces la mujer vio descendencia, y esa descendencia o la simiente de la mujer es la que Pablo habla en Gálatas 4:4, que dice que cumplido el tiempo de la ley, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y cuando Dios envió a su hijo nacido de mujer, que es Cristo, entonces vino la profecía a cumplirse, y Cristo en la cruz le aplastó la cabeza a la serpiente y con su sangre compró nuestras vidas para que hoy pudiéramos ser liberados del pecado, y que entonces ya no seamos semejantes al primer Adán, que es un Adán pecador o que es un hombre pecador, sino que ahora seamos semejantes al segundo Adán, que es Cristo, que volvió a reactivar en nosotros la imagen y la semejanza de Dios. Con Adán perdimos la imagen, que es la conexión espiritual, y la semejanza, que son las realidades de Dios en nosotros, pero con Cristo reactivamos nuestro espíritu, reactivamos nuestra relación con el Padre, pero además recibimos nuevamente las características de Dios en Cristo. Por eso es que esta promesa es bien importante, porque nos damos cuenta que Génesis es un protoevangelio. Nos empieza a hablar de las buenas nuevas antes de que todas las cosas que fueran creadas, y nos empieza a hablar de Cristo antes de que Cristo naciera. Por eso es bien interesante estudiar Génesis, porque Génesis siente el precedente de, aunque a las tinieblas se levantarían en contra de la simiente de la mujer, que es Cristo, sería Cristo el que les aplastaría la cabeza, y una vez por todas nos daría la salvación a ti y a mí. Qué agradecidos debemos estar con Cristo de tener redención para nuestra vida en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero terminar ahora sí este mensaje, me quedan 5 minutos, vamos a hacer un Zoom. No sé si te quede alguna duda de lo que acabo de decir. No sé si te quede algún concepto poco claro. Con respecto a la simiente de la mujer, según Génesis 3:15, encontramos la profecía más vieja, la primera profecía mesiánica, que es que Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa serpiente hace referencia a Satanás, y Satanás ya no tiene más dominio sobre nosotros. Porque si por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte al mundo, por otro hombre entró la salvación y la vida a la humanidad, y ese hombre es Cristo. Nuestro propósito no es ser igual que Adán, porque Adán falló en el intento, y toda la vida hemos sido iguales que Adán, y todos los hombres que nacen, déjame decirte, nacen en pecado. Anótale, pecado no es una acción. Anótale, pecado no es una acción. Pecado es una naturaleza separada de Dios. Por lo tanto, todos los hombres que nacen separados de Dios. Y no importa si un niño o una niña no tiene conciencia de pecado, al nacer con la semilla corruptible del pecado, nace separada de Dios. Por eso es importante que todos lleguemos un día a la decisión de dejar nuestros malos caminos, volvernos a Dios, para que entonces nuestra identidad sea puesta sobre nosotros y tengamos una nueva vida en el segundo Adán, que es Cristo, y que así nuestra familia ya no tenga una semilla corruptible, sino tenga una semilla incorruptible y eterna, que es la semilla de la palabra de Dios. Déjame te paso aquí los datos del Zoom. Conéctate. Hay algunas personas que me están viendo, no te me vayas a quedar sin conectar. Si alguien tiene alguna pregunta, escríbamela rápidamente, hermano. Te voy a anotar aquí todo lo que tienes que saber para conectarte al Zoom. El Zoom es un programa de videoconferencia en el que necesitas un ID y necesitas un password. Yo te lo voy a dar, solo te pido que me esperes a que se conecte mi computadora. Saludos Rodolfo Samuel Pérez Galván. ¿Les quedó alguna duda? Saludos Mari Garza, Genaro Ruiz. Saludos Pedro Santos, saludos. Yo te invito para que te conectes. Acabo de abrir la sesión y ya tengo aquí el ID. Déjame te lo anoto. Dame un segundito nada más. Me puedes ir preguntando, pregúntame con confianza, porque es a través de tus preguntas en el que vamos a aprender muchas cosas. Quiero hablar algunas cosas privadas en el Zoom y te quiero pedir que por favor te conectes. Ve al Zoom, necesito que me eches la mano, que te conectes, necesito escuchar tus preguntas. Incluso ya dejé ahí el ID, si tú te fijas, dejé ahí en la descripción del video las cosas, pero aquí te lo voy a poner otra vez. El ID de la sesión, si quieres anotarlo, es 266 149 2866. Conéctate David, por favor, conéctese tío Pedro, tía Lupita, y el password
o la contraseña va a ser 873907. Ahí está ya. Entonces aquí ya estoy en el Zoom conectado, esperando a que te conectes tú también. Vamos a esperar aquí a que se conecten algunos participantes. Mi hermano, si te quedó alguna duda, alguna pregunta, a partir del próximo martes vamos a empezar a estudiar acerca de la descendencia de Adán. Y vamos a ver, por ejemplo, qué fue lo que hizo que Dios no fuera o más bien Dios no viera con agrado el sacrificio de Caín y el de Abel. Sí, pero también vamos a hablar un poco acerca de Caín, el padre de las religiones, y vamos a hablar un poco acerca de cómo muchos piensan que Caín es parte de la simiente de la serpiente y no de la descendencia de Adán. Y yo quiero que te prepares con todo tu corazón y que estudies estos videos. Son con un objetivo didáctico, queremos que aprendas, no tiene ningún costo. Alguien me preguntaba, oye, ¿tiene costo? No tiene costo, es gratis. Pero si alguno le nace en su corazón apoyar la obra de Dios y apoyar este proyecto, lo puede hacer también con mucho gusto, pero no tiene costo. Yo te lo digo con sinceridad, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, y por gracia también queremos compartirlo con todos los demás. Así que te invito a que te conectes al Zoom. Recuerda, en el Zoom, qué bueno que todo está claro y completo, hermano Pedro, eso me parece perfecto. Pero si alguno tiene alguna duda, conéctese por favor al Zoom para tener un ratito de preguntas, de respuestas, y para poder dar unos comentarios fuera del aire que te van a ayudar a entender algunas cosas de las que acabo de decir y que te pueden ayudar. Como comentarios adicionales, siempre que el hombre se siente indefenso y vulnerable, siempre intenta señorearse. Cuando el hombre se siente vulnerable a los demás, intenta tomar la iniciativa para poder tener dominio sobre otros. Pero cuando tú y yo estamos en Cristo, ya no ocupamos eso, porque ahora tenemos la seguridad y la confianza que Cristo nos da. Ya se están conectando algunas personas aquí en el Zoom. Vamos a esperar que se conecten otras más. Así que yo te sigo invitando, conéctate en el Zoom. Y yo quiero, antes de preguntarle aquí a mis hermanos cuáles son sus preguntas o cuáles son sus inquietudes, quiero ponerte aquí el ID de la reunión de Zoom para que tú te puedas conectar y que tú puedas tener la posibilidad de preguntar con confianza, y que pueda yo tener la capacidad y la oportunidad de ver tu rostro, porque nada más me ves tú a mí, pero yo no te veo a ti. Así que conéctate. Voy a terminar esta transmisión por Facebook y me voy a dedicar al Zoom. Te mando un fuerte abrazo. Te veo mañana. Tenemos reunión a las 11 de la mañana. Tenemos un predicador invitado tremendísimo. Predica mensajes bien tremendos. Quiero que lo escuches, porque yo sé que el Señor va a bendecir tu vida grandemente. Fuerte abrazo para los que están en el Facebook. Conéctense por favor al Zoom y cualquier cosa escríbame. Dios los bendiga, que descansen y que la pasen bien.